Pues nada, estamos con Dionisio Canales, que formas parte de Libertad como especialista jurídico. No, económico. Económico. Yo el tema económico, revisión de cuentas, de Valencia y todo eso. Muy bien. ¿Y tú, David Núñez? Cuéntanos un poco cuál es tu función dentro de Libertad VCF. Sí, bueno, yo un poquito más encargado de la parte jurídica y nada, pues llevamos todo el tema, ahora un poquito hemos hecho lo del tema de la demanda, que la pusimos en el mes de enero, nos la admitieron a trámite, como bien sabéis, hace pues aproximadamente 2 o 3 semanas y esperando a ver la contestación de Valencia y estudiando también otros temas que tenemos ya un poquito mirados por previsión de si alcanzamos el 5% y otra serie de cuestiones. Muy bien, el que quiera de los dos, por poner un poco en contexto a la gente que nos está o que nos va a ver, ¿a qué demanda te refieres y qué posibilidades de éxito o fracaso tiene? Pues es una demanda que interpusimos en relación a 3 acuerdos del Consejo de Administración que la Junta General de Accionistas se nos indicaron, que fue el tema de subir las acciones para poder asistir a Junta, que pasó de 9 a 3.600. Retorciendo un poquito entendemos la ley y tenemos jurisprudencia en ese sentido que anularía ese acuerdo, pues supone un claro abuso de poder. Después está el tema del autopréstamo, que casualmente la FIFA en cierta parte nos avaló en el sentido en el que ponemos la demanda por el tema de que hay un claro conflicto de intereses entre el propietario y el club al que se autoconcede el préstamo. Además pensamos que es abusivo sobre todo en el tema del plazo, porque cargar con un crédito de esa cuantía para devolver en un solo año ahoga totalmente lo que es la tesorería del Valencia. Y en definitiva, un poco esos son los temas que se impugnan y jurisprudencialmente tenemos bastantes posibilidades de ganarlo, pues existen precedentes. El otro tema es el tema del sueldo de la directiva, que como bien sabéis se ha incrementado bastante desde la llegada de Mérito, no recuerdo ahora el porcentaje, pero un porcentaje muy importante y no ha ido en consonancia con los ingresos del club, con lo cual también hay jurisprudencia que dice que eso es otro tema que se debe quedar anulado por también ser abusivo. Ahora le pregunto a Dionisio, con el poder accionarial que tiene todo el mundo, ¿me escuchas? Ahora, sí. Sí, por decirlo de algún modo, con el poder accionarial que queda un poco al margen de Peter Lim, sería imposible, por ejemplo, conocer por qué y con qué motivos y que dieran alguna justificación de esa subida de sueldos, ¿no? No hay base legal para esas justificaciones al Consejo. No, el año 2014-15, los salarios del Consejo de Administración eran de 477.000 y en cambio ahora son 2.700.000. O sea que el cambio ha sido sustancial, que es lo que estaba diciendo David. Lógicamente es importante tener el 5% por la solicitud de documentación que se le pueda solicitar al Valencia Club de Fútbol y con esas bases poder ver si hay alguna irregularidad. El problema es que con el 1% no podemos solicitar documentación al Valencia Club de Fútbol. Claro. Ahora mismo, incluso con el 1% estamos tratando de pies y manos, cualquier que no forme parte de lo que es Meriton, para saber y para informarse sobre la documentación o para que ellos mismos den justificaciones, argumentaciones de por qué se han subido ese sueldo, ¿no? Claro, nosotros en la demanda lo que estamos es diciendo que es abusivo la subida tremenda de salario y ellos tendrán que justificar el por qué ellos creen que no es abusiva. Claro, nosotros en la demanda indicamos la continuidad de pérdidas que han habido. Ha habido 103 millones de pérdidas acumuladas, solo se declaró beneficio 1 millón de euros en la temporada 2018-2019 y en verdad declararon beneficios porque han hecho una trinquingüela contable que la operación Cilisen neto lo declararon como un beneficio y debería haber sido una permuta. Por lo tanto, en ese año tienen que haber declarado pérdidas. Por empezar un poco por el principio, Libertad VCF recoge acciones, censa acciones, es el término correcto. ¿Con qué finalidad? David Dionisio, con quien quiera. Pues con la finalidad de lo que estamos haciendo y lo que hemos hecho, el hacer una posición a Peter Lim, el poder efectuar las demandas que dentro del 1% necesitamos
y hacer lo que hemos hecho. Realmente lo que dijimos en su día cuando empezamos a censar lo estamos cumpliendo. Oposición a Peter Lynn para que no haga que no sea su cortijo, que tenga que dar explicaciones. Esa es la función de censar, agrupar, sobre todo, hasta llegar a un 5%. Ahora mismo, David, ¿qué porcentaje de acciones tenéis recogidas? Pues ahora mismo está en torno a un 22% del objetivo, es decir, aproximadamente un 1,2 sobre el 100%, pero el objetivo, que es el 5%, estamos aproximadamente cerca de la cuarta parte. Es decir, que nos falta por recorrer 3/4 partes del camino para poder tener las máximas garantías que permite la ley para fiscalizar a Meriton. Con un 5% se puede fiscalizar de una forma mucho más profunda que con el 1%. Con el 1% ya hemos podido hacer este tipo de acciones judiciales y otro tipo de cosas que estamos analizando. Pero bueno, ya tenemos una cuarta parte del camino recorrido, con lo cual en unos meses y con Mestalla abierto pensamos que exponencialmente podemos incrementar el número de gente que entre comillas agrupe sus acciones, porque lo que realmente estamos pidiendo a la gente es que sus acciones las saque del cajón y que las ponga a trabajar jurídicamente para defender a Valencia. O sea, no se está pidiendo ninguna aportación económica ni nada, simplemente que unamos las acciones entre todos y que con esa unión la ley te permite fiscalizar la actuación del club. Con lo que tenemos ahora, con lo que tenéis ahora, ese 1%, ¿se podría hacer algo más de lo que habéis hecho? ¿O habéis hecho todo lo que es posible con ese 1%? Se puede hacer más y estamos en ello. ¿Qué es lo que podéis hacer? ¿En qué estáis? Pues todo es en relación a las cuentas anuales. Ahí estamos analizando las cuentas y las irregularidades que podamos ver en las cuentas anuales, que tenemos un plazo de un año, ahí estamos estudiando para ir hacer una demanda impugnando esas cuentas anuales. Porque entendemos que hay irregularidades. Con el 1% de inicio ya podíais impugnar las cuentas. Sí, sí. ¿Y veis veis sustento para poder hacerlo en lo que estáis analizando hasta ahora? Sí. Ten en cuenta que ellos han pensado que es un cortijo y han hecho operaciones que no están nada claras y que contablemente no son correctas. Entonces, por ahí vamos a intentar... ¿Cuáles son esas operaciones en las cuales podéis meter mano? ¿Operaciones de Rodrigo Moreno, André Gómez, alguna más? ¿Algo que podáis comentar? Bueno, la operación Neto Citizen es una de ellas. Uh-huh. ¿Vale? Y es una de ellas que contablemente no es correcto. Uh-huh. Y eso puede afectar mucho al estado de explotación y al patrimonio neto de la sociedad. Ten en cuenta una cosa, que es que el patrimonio neto de la sociedad ha ido reduciendo año tras año y este año hay un presupuesto de unas pérdidas de 26 millones y si no consiguieran vender jugadores o vender jugadores que puedan tener su beneficio, entraría el Valencia en causa de disolución. Por lo tanto, si hay en las cuentas alguna irregularidad que en las cuentas pasadas ellos han puesto como ingreso y no debería de ser como ingreso, o han activado el crédito fiscal o han activado algunas cosas que después de analizar veamos que sí que tiene sustento, pues el Valencia quedaría en un estado un poco complicado, ¿vale? Entonces... se vería obligado a vender como va a tener que vender, eso está claro. Tenemos un balance del mandato, por decirlo de algún modo, de Peter Lim desde octubre de 2014 hasta la actualidad. Tú que dominas los temas económicos, ¿dirías que Peter Lim ha sido una rémora también económica, no solo deportiva para el Valencia, que el Valencia está peor económicamente ahora que en 2014? ¿Está parecido? ¿Está mejor? No. ¿Qué análisis harías del periodo económico de Peter Lim? Porque el deportivo, todos sabemos que es un absoluto desastre, salvo alguna excepción de alguna temporada. Pues el económico es un desastre, no lo siguiente, ¿vale? ¿Por qué? El endeudamiento ha aumentado. Ha aumentado en 99 millones. El endeudamiento desde el del año 14-15, las cuentas anuales esas que se aprobó, que firmó Meriton, pero realmente fue una gestión de salvo ese último año, hemos aumentado en 99 millones.
imagínate, el Meriton ha tenido que capitalizar 100 millones y Bankia le hizo una quita de 61. O sea, estamos hablando que 99 millones más 100 más 61, 260 millones se han endeudado más el Valencia. Vale, capitalizado. Es que no tenía, no es que menos mal capitalizado, es que no tenía otra solución, porque si no capitalizaba, el Valencia entraba en concurso. No podía pagar a sus acreedores, ni a las entidades bancarias. Y claro, la entidad bancaria es lo principal, porque si no se entraría, podría solicitar causa de solución. Entonces, por esa parte del endeudamiento, es desastroso. Desastroso. ¿En qué global estamos ahora de deuda? ¿Por encima de 500? Estamos en 414. Estábamos el 13-14, estábamos en 315 y hemos pasado a 414. ¿Vale? Y después está el fondo, el patrimonio neto. El patrimonio neto hemos pasado del 13-14 de 58 millones a 13 millones que podremos pasar este año si se confirman las pérdidas. Pero vamos, con las cuentas pasadas, las cuentas anuales del año último aprobado del 19-20, estábamos en 40 millones. Hemos descendido unos 13 millones en patrimonio neto. Eso es más importante que la gente cree. Porque al final, ten en cuenta que tenemos un capital social de 20 millones. Si tenemos un patrimonio de 40 y después tenemos unas pérdidas de 26, pues entramos en causa de disolución. O sea, que es que el Valencia está en una situación dramática. O sea, no es exagerar, es que es una situación que ya lo habéis visto. No puede pagar a los jugadores, ha tenido que pedir a Gedesco la negociación de pagarés, no tiene tesorería. Mira, un dato que es que me hace mucha gracia muchas veces cuando comentan el tema del fondo de maniobra. Dicen, no, es que el fondo de maniobra es negativo porque todos los clubes es negativo. Ya, sí, pero es que el Valencia tiene un fondo de maniobra de menos 166 millones. Es que el Sevilla, yo lo he comparado con el Sevilla, Real Sociedad, Villarreal, y tienen menos 40, menos 50, menos 60. Sí, es negativo. Pero una cosa es negativo y otra es la barbaridad que tiene el Valencia. Es que yo he sacado muchos ratios. El fondo de maniobra, por explicar un poco a los mortales que nos entiendan, es un poco la capacidad de liquidez, ¿no? Exacto, es un semáforo de liquidez. La liquidez que tiene el Valencia para poder pagar los pagos que tiene. ¿Vale? Vale, en un club normalmente son negativos, pero no tanto. Claro, ahí el problema que tenemos con el tema de la tesorería, que no tiene tesorería. O sea, el Valencia debería de inyectar unos 100 millones más para poder funcionar actualmente. O sea, que Peter Lim está en una situación económicamente también delicada. ¿Creéis que el paso más coherente sería también desde el punto de vista social y el calado que ya tiene entre la gente, pues poner en venta al club, ¿no? O vender el club? Sí, pero falta saber el precio porque realmente el Valencia no tiene valor. O sea, una negociación de una sociedad normalmente, cuando yo calculo qué valor tiene una empresa, yo cojo los balances de Valencia y yo a mi cliente le diría, comprarlo por €1, no tiene más valor. Lo más en serio, no lo digo en broma, ni estoy en plan dramatizando, es que es la realidad. O sea, es que hay unos parámetros mirando el endeudamiento, los fondos de maniobra, el activo circulante, que te da una serie de números que no te da pagar Evidentemente las cantidades que se han filtrado por ahí de 350 millones y tal, eso es una locura. Es una locura. ¿Creéis que podría al menos recuperar lo que en su día, yo no sé ya si lo pagó o no, pero se comprometió a pagar esos 94 millones de euros por las acciones de la fundación? ¿Creéis que ese por lo menos sería un precio que alguien podría entrar en la puja? No más allá de 100, 150 millones. Que sí. Yo creo que ese precio de ahí para abajo es lo que debería de ser el precio de venta. Realmente la acción vale 6 euros la acción, pero bueno, puede ser, sí. A partir de 94 para abajo sería la parte que se podría negociar. Lógicamente aquí siempre está el precio que uno quiere vender y el uno que quiere comprar. Al final los números te pueden dar, pero si uno quiere comprar y pagar 100 o 120, ya es cuestión del comprador, el que compra y el que vende. David, cuando hablamos de censar y registrar acciones, para poder vender cualquier acción contra Meriton o cualquier acción que sea pues, de oposición responsable,
¿Qué necesitáis hacer? ¿Con ese registro de acciones es suficiente o las acciones tienen que pasar a estar delegadas para poder hacer cualquier tipo de acción? Pues lo que estamos pidiendo ahora precisamente es que ese censo que se hizo inicialmente, en el que se recogían una serie de objetivos, entre los que estaban el de poder impugnar las cuentas o impugnar los acuerdos de la Junta General de Accionistas, lo que pedimos ahora es que se actualicen esos datos de la gente que ya lo hizo en su momento, y a los nuevos les estamos pidiendo directamente el nuevo contrato de agrupación de acciones, en el que si le echas un vistazo, pues lo que se viene a comentar es que es un compromiso sine die, sin fecha de caducidad, que viene a ser, si una especie, por explicarlo así llanamente, es una especie de delegación sin plazo de caducidad, que confiere una serie de derechos jurídicos, como el que son el de imponer ese tipo de impugnaciones judiciales y poder, en ese caso, fiscalizar con esos mecanismos que la ley permite. Entonces sería, sí, es una buena definición, una especie de delegación, pero sin fecha de caducidad. ¿Y entonces la gente cuándo podría recuperar o rescatar sus acciones si en un momento hay un cambio de gestión en el Valencia? ¿O en qué momento se plantea que la gente podría rescatar y volver a ser poseedora de sus acciones? No, precisamente concepto de delegar es precisamente prestar, o sea, las acciones siguen siendo suyas, la propiedad es totalmente de la persona que presta esas acciones para poder hacer entre todos, porque eso es que hay que dejarlo muy claro, lo que estás haciendo es agruparlas, no estás dándoselas a alguien, estás, dijéramos, los derechos jurídicos, estás dejando que se puedan entre todos hacer una acción legal, aunque es la asociación la que plantea la demanda. Lo único que haces es ceder los derechos jurídicos para poder emprenderla, pero las acciones siguen siendo del propietario, es decir, no afecta. En cualquier momento dado, un propietario podría, si cambia de opinión, podría correcto. Persona, lo que fuese. Sí, al día siguiente. Como diríamos en telefonía, no hay plazo de permanencia, las acciones siguen siendo totalmente del accionista, o sea, el derecho al descuento del pase lo sigue manteniendo, o sea, no pierde ningún tipo de derecho más que unirlas para que legalmente se pueda impugnar acuerdos. Muy bien, y te quiero preguntar, en este camino que ya habéis emprendido, que parece que es poco, ¿no? Suena poco el 1%, pero el 1% de las acciones de Valencia pues es el resultado de un trabajo arduo, duro y sí, son difícil, ¿no? En ese camino, supongo que habéis tenido acercamientos de personas que se quieren aprovechar de ello, que quieren jugar con vuestras acciones o no. Pues a ver, en este mundo la verdad es que conociendo un poquito más el valencianismo, estamos viendo que hay muchos más intereses de los que pensábamos. Y yo ya te digo, creo que nuestro presidente lo dijo muy bien el otro día, que libertad no se vende y nosotros vamos a mantener nuestra independencia porque nuestro único objetivo es el de defender a Valencia y ningún otro. O sea, no queremos figurar ni estar aquí el más tiempo del necesario y como yo siempre digo en alguna entrevista, mi objetivo es que Valencia vuelva a ser de todos, que tenga una gestión correcta y volver a ver el fútbol tranquilamente y olvidarme de estas historias. Bueno, pues si alguien se ha acercado con interés que no consideráis adecuado, se puede decir quién ha sido, ¿no? ¿Quién ha sido? Por nuestra parte, no tenemos ganas de esas guerras y no nos interesa entrar en eso y simplemente vamos a seguir nuestro trabajo y ya está. Si alguien quiere decir lo que hace o no deja de hacer, pues está en su derecho, pero nosotros no queremos entrar en esas polémicas, en esas guerras, porque tenemos que claro que el objetivo es que el IM se vaya y el segundo objetivo que vuelva a ser un club democrático, que también estamos trabajando en ello y esperamos en fechas cercanas poder presentar el proyecto que llevamos entre manos para que, además de que el IM se vaya, vuelva a ser de todos los valencianistas el club. Eso te quiero preguntar por eso, pero una rápida sobre el asunto. Creo que sí se dijo, ¿no? Creo que, no sé si fue José, no sé quién lo dijo en alguna entrevista, que Antonio Sese intentó un poco jugar con vuestras acciones, ¿no? Bueno, nos hizo una propuesta sobre el tema accionarial, no encajaba con nuestra filosofía. Nuestra filosofía es que las acciones son de los accionistas, nosotros no queremos tenerlas en nuestra propiedad, simplemente queremos que nos cedan el derecho para poder entre todos fiscalizar la gestión de Meriton y no es una filosofía que encaje con nuestra forma de actuar, que es que las acciones son...
Muy bien. Vamos a lo que has dicho antes, que es muy interesante, David o Dionisio, que quiera contestar. ¿Es posible la democratización del club? ¿Es posible desde el punto de vista económico, jurídico, legal? ¿Es una utopía o es posible? De jurídico te puedo hablar, David. Jurídico sí que es posible, económico también es posible. Nosotros, Libertad, cuando ya desde que empezó, hemos cumplido siempre todo lo que hemos dicho. Siempre hemos dicho lo que íbamos a hacer y lo estamos cumpliendo. Somos un proyecto serio, que no hablamos por hablar ni hacemos castillos en el aire. Sabemos la realidad, lo difícil y lo fácil que puede ser cualquier planteamiento, cualquier objetivo. Y el jurídico se puede, aún dentro de la sociedad anónima, y económico es viable, ¿vale? El único problema siempre hay, que yo siempre lo digo y me sabe muy mal, pero es así, que haya unión entre los valencianistas. Igual que la sociedad valenciana nunca se une, siempre estamos pegándonos entre unos y otros, después nos pasa lo que nos pasa en Madrid, que no, y lo que es la sociedad valenciana, y al final el Valencia es la sociedad valenciana también, y los valencianistas es lo mismo. Entonces nos pegamos de leches entre nosotros en vez de tener un objetivo primordial, que es primero que democratizar, que la gente pueda decidirse por su club. Se puede hacer, pero si la gente quiere también. Nosotros vamos a dar la solución jurídica, económica, pero ahora falta el siguiente paso. ¿Puede ser difícil o no? Todo depende de la gente, de nadie más. Pero la gente debería de, como se dice popularmente, debería moquinar mucha pasta, ¿no? No. Que va. Contadme un poco cómo es el plan. ¿No? Es más sencillo. ¿Cuál es el plan que tenéis? Entre comillas, es más sencillo de lo que parece. Y desde luego no es una cantidad inviable y tampoco jurídicamente tiene. Vamos, que jurídicamente también está bien atado, porque es muy complicado de revertir esa situación si la conseguimos. Es muy difícil volver a mercantilizar esa propuesta que hacemos, con lo cual entendemos que va a ser, la verdad es que novedoso. No se ha contemplado esa fórmula hasta ahora, no se ha contemplado, no sé si porque no se ha querido o porque nadie se le ha ocurrido, no sé el motivo, pero creemos que con apoyo, como dice Dionisio, se puede llevar a cabo porque los números salen y jurídicamente es una fórmula posible. Aquí lo más importante, más allá de que hay que poner mucho o poco, es que seamos muchos o que se sea muchos para poner lo menos posible, ¿no? O sea, el secreto está en la cantidad, ¿no? La cantidad de gente que se pueda unir. Más o menos. Lo que pasa es que nosotros, el no decirnos por nada, sino siempre cuando hemos hecho un paso, lo hemos hecho cuando ya está, lo hemos terminado. Faltan pulir varias cosas, muy poquito, pero nos falta pulir. Cuando tengamos todo pulido, lo diremos. Como hicimos con la demanda, nosotros no dijimos la demanda cuando la presentamos, la dijimos rápidamente a los medios de comunicación. Cuando fue admitida a trámite, se dijo que si no lo hubiera admitido a trámite, no hubiéramos dicho nada, o si se hubiera enterado alguien, se hubiera enterado y ya está, pero no vamos, castillos en el aire, nosotros no vamos a vender ningún castillo en el aire. Con realidades, cuando lo tengamos claro desde el principio, ya lo tengamos todo ya pulido, que nos faltan 2 o 3 cositas, y yo tengo que pulir yo personalmente 2 cositas, lo tengamos todo claro, pues lo diremos, y lo tendréis todos, y veréis cómo de verdad se puede hacer, y yo creo que va a gustar mucho, yo creo que va a gustar. ¿Parte ese plan desde el 5%? ¿Es básico, es vital, llegar al 5% para el plan o no tiene nada que ver? Es que una cosa no tiene que ver otra. Una cosa es el 5% para el tema judicial con Meriton o quien estuviera, porque tampoco ahora está en Peter Lim, pero puede entrar uno y no se democratiza el Valencia y tiene que haber alguien, una asociación fuerte ahí para que mire realmente que hagan las cosas correctamente. Por tanto, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Ese 5%, ¿qué permitiría? ¿Qué es lo más importante que contempla ese 5%? Yo creo que sería la acción de responsabilidad social. Correcto. Exacto. La acción de responsabilidad social sería uno de los puntos que se podría... Básico, ¿no? Sí, porque podrías imputar directamente la responsabilidad de la mala gestión y de todo ese tipo de pérdidas que ha comentado Dionisio en el aspecto económico, podrían tener una repercusión personal sobre
sobre los gestores y en un segundo caso sobre el propietario, al demostrarse que sea una gestión indirectamente dirigida por él, como en algunos casos, en algunas declaraciones ha quedado patente. Y yo os quiero plantear, si llegado un caso, estáis trabajando por la democratización, ¿vale? Pero si llegado un caso se juntan 7, 8, 6, 5, no lo sé, un grupo de empresarios valencianos que generan cierta confianza a nivel social en la comunidad, ¿qué planteamiento os haríais? ¿Seguiríais al frente adelante con la democratización? El mismo. Muy sencillo. El mismo. Ponerle sobre la mesa nuestro proyecto de democratización, que además a ellos entendemos que les beneficiaría, porque es que además de la imagen que puedan tener de aceptar ese proyecto de democratización, el coste económico para ellos sería muchísimo menor y posiblemente hasta incluso podrían hasta ganar incluso dinero aceptándolo. Bueno, David, Dionisio, os pido dos cosas para finalizar. Primero, que me deis una mínima pista de por dónde puede ir el plan. Yo tengo interés periodístico en saberlo. Una mínima pista, una migajita. Pues que la pista es muy sencilla, que el Valencia no son solo los 40.000 socios ni los 45.000 accionistas, que Valencia es mucho más grande, que hay mucho valencianismo más allá de la provincia de Valencia y que el Valencia sería de todos. Ampliar las miras, ¿no? Un poco, claro. ¿no? Ampliar las miras. Con eso ya tenemos la información. ¿No querías información? Y nada, para terminar, a no ser que vosotros queráis decir algo más o se quede algo en el tintero, pero bueno, la última pregunta que os hago es un poco también para eso. ¿Qué mensaje queréis lanzar desde Libertad VCF en este momento, ¿no? Al valencianismo, pues a la sociedad valenciana, a quien pueda leer o escucharnos ahora en recorte? ¿Tú, David? Nada, un poquito incidir en la línea que estábamos diciendo, que al final, si queremos sacar al Valencia de la situación en la que se encuentra, es cosa de todos. O sea, cosa sobre todo del valencianismo de base. Igual que Nació Libertad está compuesta por valencianistas de base, que los accionistas de base, esos pequeños accionistas que tienen 11 acciones, 20, una incluso, que la saquen del cajón, que en el cajón no hace nada, que ahí está decorando, o sea, que la pongan a trabajar y que jurídicamente uniéndola a ese 5% ya va a permitir por lo menos fiscalizar y que no se haga lo que se quiera, que no se tomen acciones, como ha comentado Dionisio, que puedan corromper las cuentas del Valencia y, en definitiva, que se mojen. Además, yo daría un dato ahí, porque no es tan utópico. Vamos a ver, el Valencia tiene 548.000 acciones que no son de Peter Lim, de Meriton. De los cuales, de los 548.000, pongamos en lo alto que hay 48.000 de grandes, entre comillas, accionistas, ¿no? Gente que tiene 3.000, 2.000, 1.000, tal. El resto, 500.000 acciones, son de gente de 1, 2, 3, 11 acciones. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos mucha fuerza, pero esa gente de base, que es la que nosotros buscamos, que no la tengan en el cajón, que agrupen, porque no les sirve esas 11 acciones, esas 3 acciones no les sirven para él para nada, ¿de acuerdo? Entonces, que nos las agrupen a nosotros para que nosotros nos movamos, porque ellos piensan igual que nosotros. Entonces, eso es lo necesario, que sus acciones son suyas y lo que tienen que agrupar, si tenemos podemos conseguir de sobre el 15%, tenemos mucho porcentaje. Otra cosa que es complicado, sí, más con el COVID, pero la gente tiene que reaccionar y tiene que moverse. No seamos como meninfots, como somos los valencianos, que demos un paso, como hemos dado nosotros, ellos que lo den de otra forma, porque mira, yo a mí me da igual, para mí uno es tan valenciano como que tenga una acción, tenga 3 o tenga 11, o no tenga ninguna acción. Para mí es valenciano cualquiera. Oye, música, ¿no? Sí, tiene música por ahí. El teléfono. Ah, digo, ahora. Vale. Lo que quiero decir es tan valenciano uno que tiene una acción como el que tiene 3.000, como el que tiene 2. Yo, por ejemplo, es que no me da exactamente igual que me critiquen por eso. Yo tengo 3 acciones nada más.
porque cuando hubo la ampliación no me dio la gana comprar acciones, porque veía que no era la solución, porque tener 1 o tener 3 o tener 11, que por el tema del descuento del pase, yo personalmente me daba igual pagar un poco más, pero es que no entendía que no era la solución, ¿vale? Y que no era por tema de dinero, sino sencillamente que yo no creo en la sociedad anónima deportiva, y yo con ser accionista, pero es que la gente critica mucho, es que tú tienes pocas acciones o no tienes acciones, que me da igual. Uno que vive en Londres y tiene 0 acciones, oye, es tan valencianista y tiene tanto derecho a hablar del Valencia como yo, como uno de 11, como el de 3.000. Sí, no sé si estáis de acuerdo con lo que os voy a decir, pero da la sensación de que la gente, pues desde el pasado, conserva unas acciones y le ha dado siempre, históricamente, un valor sentimental, y que tiene que ser consciente de que ese valor sentimental, pues sí, es sentimental, pero se queda en eso, ¿no? Que después de ampliaciones y ampliaciones de capital, mercantilmente tiene muy poco valor la acción si no se aglutina, ¿no? Si no se juntan todos en un mismo sentido. Yo lo que me gustaría es que yo pudiera elegir y que mi voto sirviera, sea igual de importante que otro que tenga, que sea mira, te voy a dar un dato, un socio, un voto. Uh-huh. ¿Ves? Otro dato que... Una pista, ¿no? Es importante que tengamos todos capacidad para poder decidir de las decisiones del club, y eso es lo que pretendemos. Y lo intentaremos, lo intentaremos. Muy bien, algo todo dicho, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ya falta el tema de la democratización, que lo podamos, como bien dice Dionisio, tenerlo más atado, tenerlo todo atado. Y entonces con eso esperar que la gente se anime, que la gente vea que realmente hay un proyecto trabajado detrás, y si hay posibles inversores interesados, que acudan a nosotros también, porque le vamos a facilitar mucho más la adquisición del Valencia y de paso la democratización. Pues nada, Dionisio, David, un placer hablar con vosotros.